Número 8 de la serie del estudio de esa tienda oficial de adoración a Dios, de reunión a Dios, de santificación en el Señor, de atención de Dios para su pueblo en aquellos tiempos y que tiene un sentido espiritual en estos tiempos. Número 8. Vamos a titularle las cortinas o cubiertas. No confundamos. Acuérdense que hay un velo también de tela, ¿sí? Pero aquí vamos a hablar de las cortinas o cubiertas. Son cuando están, bueno, aquí lo va a ubicar ustedes en el capítulo 26 de Éxodo y también capítulo 36. Acuérdense, harás e hizo. Se dio la instrucción y se llevó a cabo. ¿Quién dio la instrucción? Nuestro Padre Celestial. ¿Quién la llevó a cabo? Bueno, por medio de Moisés se dio la instrucción, ¿sí? Dios usando a Moisés, para que aquellos hombres en los cuales se dio un espíritu de diseño, de sabiduría de parte de Dios, pues lograran hacer todo lo que el Padre Celestial estipuló y que hoy conocemos y también sabemos cuál es el sentido de cada uno de ellos. Entonces, número 8, las cortinas o cubiertas del tabernáculo. La maqueta que tenemos aquí, iglesia, pues para poder observar lo que está dentro del lugar santo y lugar santísimo, pues no se pusieron esas cubiertas, pero realmente el tabernáculo, que algunos dicen que es el lugar santo y el santísimo más el atrio, otros le llaman el tabernáculo a todo, ¿verdad? Incluyendo lo que es el patio o el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, pero estaba cubierta por cortinas, ¿sí? Que estaban hechas de pieles, ¿sí? Algunas de ellas, con excepción de la primera. El tabernáculo era, como lo hemos repetido en esta serie de estudio de este importantísimo lugar, era para el pueblo de Dios en ese momento y para todos nosotros hoy por su significado algo muy importante. El tabernáculo era el lugar oficial para adorar a Dios, ¿sí? Las 12 tribus de Israel alrededor. Era el lugar oficial establecido por el Padre Celestial para ser atendidos, ministrados y restaurados por Dios, por todo lo que se hacía ahí. Hoy analizaremos algunos aspectos más en cuanto a sus diferentes elementos que lo integran. Hoy las cortinas, sus lazadas, vamos a ver qué son las lazadas, los corchetes y pues lo que se llama las cubiertas del tabernáculo. Si nosotros vemos el término tabernáculo, habla del hebreo yeriá, que significa tienda, así como una casa de campaña, ¿no? Como si queremos verlo ahora de una forma así más objetiva, ¿no? Donde se armaba y se desarmaba, nunca se ocupaban ni clavos ni nada, siempre se instalaba, se ensamblaba y se desensamblaba todo. Todos estos elementos, pues, que hemos visto y que hoy vamos a ver, pues tienen un significado y un propósito. Vamos a leer la escritura para ver los materiales, para ver dónde se ponían, qué medidas tenían, pero también vamos a ver, o sea, el área física, por llamarle así, pero también vamos a ver su significado o su simbolismo. Hasta ahorita, pues, hemos visto el diseño, por ejemplo, del arca del pacto, los elementos, sí, que estaban dentro del arca del pacto, la mesa de los panes, el candelero, el altar del incienso, sus utensilios, y la última semana, pues, los colores y el significado de cada uno de ellos. Solamente como recordatorio, azul, lo celestial, púrpura, la realeza, carmesí, el sacrificio. Y obviamente en ese estandarte el blanco, que era pureza, ¿no? Que habla de santidad. Entonces, algunos de los materiales que se usaron para estas cubiertas era el pelo de cabra, que simboliza el pecado, la piel de carnero, que significa sustitución o sacrificio, pieles externas, así como el tejón, que significa humildad y apariencia. Y cuando sigamos exponiendo cada uno de los siguientes elementos,
deberá venir a nuestra mente todo esto que hasta ahora hemos visto para ir enlazando todo el significado completo y perfecto de lo que representaba y representa hoy espiritualmente el tabernáculo en toda su plenitud. Las cortinas era como mencionamos en el hebreo, yariá, que eran las que cubrían o formaban la tienda. Ese lugar santo y santísimo que medía 30 codos por, 4.5 metros por, ahorita no me acuerdo, ahorita lo vamos a ver, sí, estaba cubierto por 4 grandes cortinas o 4 grandes cubiertas de diferentes materiales. Y ahorita vamos a ver lo que son las medidas. Vamos a iniciar la lectura en Éxodo 26.1. Éxodo 26.1. Dice así: y harás, ahí está la frase, la palabra, no el término. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido. Esa tela, lino torcido, era una elaboración muy minuciosa, muy dedicada, ¿sí? En donde se utilizaba pues en la realeza, ¿no? Ese lino torcido. Era la forma de hacer la tela, de hilar la tela. Entonces harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Son los colores que iba a tener esta cortina. Y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina es de 28 codos, una cortina de 28 codos, que son 12.6 metros, si hacemos la conversión de 0.45 centímetros por codo. Y la anchura de la cortina va a ser de 4 codos, o sea, 1.8 metros. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Ahora, en este caso, de las 10 cortinas de lino torcido, que iba a tener el color azul, púrpura, el carmesí, ¿sí? Y el azul, púrpura y carmesí, perdón. Estas cortinas eran 5, ¿sí? Y se iban a unir 5 y 5, así lo dice, mira. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Versículo 3. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Entonces eran 10 cortinas, pero primero 5 y luego 5, que iban a estar unidas todas por por los lazadas a través de los corchetes. Entonces, ¿cuánto iba a medir toda la cortina cuando se hiciera de una sola pieza? Porque iba a estar unida, ¿sí? Por las lazadas y los corchetes. Las lazadas, solamente anticipándome un poquito, son como ojales, ¿no? Para ponerlos. Sí, se acuerda, por ejemplo, de su casa cuando cuelga una cortina esas para la regadera. Esas, vamos a decir, ese tipo se pueden llamar los corchetes. Y los hoyitos donde metes el corchete, pues son las lazadas, en este caso, por explicarlo así. Entonces, si se unían todas esas cortinas, iba a ser 40 codos, o sea, 10 cortinas, 5 y 5, 10 cortinas de 4 codos cada uno, son 40 codos, que son alrededor de 18 metros, ¿sí? Es lo que iba a ser las cortinas, o esa cubierta grande, hermanos. Ahora, tiene un significado de que no se hayan hecho de una sola pieza, ¿ok? Tiene un significado, lo vamos a ver posteriormente. Pero bueno, pues de una vez le digo, no, habla de la unidad, hermanos, de la unidad. Entonces, ahora, el lugar santo y lugar santísimo medía, ¿sí? 18 por 12.6 metros. Y esto era 40 por 18 metros, o sea, lo cubría perfectamente. Y cuando nosotros vemos algunos dibujitos ahí, pues quedaban así como colgadas y retiradas, ¿no? Para que también no se levantaran con el viento. Donde viene cómo se hizo y la instrucción ya de Moisés que transmitió esto que Dios le reveló, lo vamos a leer en Éxodo 36:8. Dice:
todos los sabios de corazón, de entre los que hacían la obra, hicieron, ¿sí? Con querubines, hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. 5 de las cortinas las unió entre sí y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí. Es como hizo 2 grandes cortinas y luego la unió también para poner con la cubierta sobre el tabernáculo. Ahora, el tabernáculo en su lugar santo y lugar santísimo medía 30 por 10 codos y 10 de alto, o sea, 13.5 metros y 4.5 metros, ¿sí?, de ancho. Y perfectamente esta primera cortina hecho de azul, púrpura y carmesí, y luego diseñados, sí, en ese tejer la tela, hermanos, querubines, así. Eso es lo que es. Esta es la primera vez, esta es la primera cubierta que tenía el tabernáculo, hablando del lugar santo y lugar santísimo. Ahora, ¿qué eran las lazadas? Bueno, cada cortina tenía argollas, por llamarle así, ¿sí? Algunos la presentan de una forma, otros la presentan de otra forma, pero es como que si le hicieran unas argollitas, pues para unirlas con la otra, ¿sí? Y eran 50, tenían que tener 50, ¿sí? 50 lazadas, esto es, o argollas, que precisamente en el hebreo se llama lulá, que es lazo, ¿sí? Y era de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión, entonces era color azul. Y ahí se veían las 50 lazadas, en donde dice que lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una con la otra. ¿Sabe para qué? Para que queden así, hermanos, ¿sí? 4 cubiertas gruesas de pieles que aunque hubiera lluvia no podía, ¿sí?, pasar, porque también quedaban así, una arriba de otra, obviamente aprovechando la caída del agua cuando hubiera. Entonces, hermanos, quedaban perfectamente unidas. Entonces dice, las lazadas estarán contrapuestas la una con la otra. Ahora en Éxodo, eso lo leímos en 26:4. En Éxodo 36:8, una vez más, harás e hizo, dice 36:11, perdón, e hizo lazadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de la una correspondían a las de la otra, o sea, estaban totalmente a la misma distancia y correspondían unas con otros, como los ojales de los tenis, de los zapatos, ¿no? Uno con otro alineados para que se pudieran entrelazar. Hizo también, dice, 50 corchetes de oro. Cabe señalar que la primera cubierta, que era de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, con dibujos, ¿sí?, de los querubines, no sé si está ahí está, mire, los dibujos de los querubines, eran 5 y 5 cortinas. Entonces tenían 50 lazadas y 50 corchetes para unirlos y todos estaban perfectamente alineados. Dice 50 corchetes de oro. Es la única que tenía los corchetes de oro, porque eran los que se veían, ¿sí? Se veían. Con los cuales enlazó las cortinas una con la otra y así quedó formado una tienda, es lo que significa tabernáculo, una tienda. Éxodo 26:6 repite lo mismo, ¿verdad? Harás, sí, eso fue lo que se anticipó. Harás también 50 corchetes de oro con los cuales enlazará las cortinas la una con la otra y formarán un tabernáculo. Eso es lo que está diciéndole Dios a Moisés.
En Éxodo 26:7 sigue diciendo, y otras cortinas, vamos a estar viendo ahí las imágenes, dice, asimismo otra cubierta. La primera cubierta ya sabemos que eran 5 y 5, medidas de 28 codos de alto, ¿sí? Las demás que estaban arriba van a ser 5 y 6, que van a estar por encima de la primera cubierta, ¿sí? De azul, púrpura y carmesí, con los querubines ahí presentados o diseñados. Las otras iban a estar más grandes, las cortinas que cubrían esta primera. La segunda cortina, pues, de abajo hacia arriba, era cortinas de pelo de cabra. Éxodo 26:7, harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. Y aquí señalo, hermanos, que son 11 cortinas harás. Ya no son 5 y 5, son 5 y 6. Van a estar unidas 5 y 6. La longitud de cada cortina ahora será ¿de qué? De 30 codos, más amplia. Y 30 por punto 45 son 13.5 metros. Perfectamente cubría todo el tabernáculo en su anchura. Y la anchura de cada cortina de 4 codos, o sea, 11 por 4, 44, equivalen a 19.8 metros. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Fíjese, y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. O sea, va a sobrar un poquito ahí y van a abrazar un poquito el tabernáculo. ¿Sí? Lo van a cubrir. Un codo y un codo de lado. Seguimos entonces. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina, ¿sí? En el frente del tabernáculo. Y harás igual 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde de la unión y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 ahora corchetes ¿de qué? De bronce, sí, ya no de oro. ¿Sí? ¿Por qué la primera de oro? Porque era lo que precisamente se veía en el tabernáculo, por dentro. Sigue diciendo, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Éxodo 26:12 vuelve a enfatizar. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra colgará también espaldas del tabernáculo, y un codo de un lado y otro codo del otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda. Colgará sobre los lados del tabernáculo uno al otro para cubrirlo. Éxodo 26:14. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros, es la tercera. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pieles de carneros teñidas de rojo. El carnero era un poquito más clara su piel, ¿sí? Entonces la tenían que cubrir de rojo, teñir o colorear de rojo, o entintar de rojo o manchar de rojo. Y también la última cubierta hasta arriba, lino torcido, piel de ahorita se me fue, perdón, aquí se me escondió, de cabra, y luego de carnero, y luego de tejón. Todo lo que el Señor Dios instruyó para la elaboración del tabernáculo tiene un propósito. Ahorita lo vamos a ver otra vez, ¿no? No hay nada, escuche bien, no hay nada que sea solamente para adornar u ocupar un espacio, ¿sí? Ahora bien, en ese mismo sentido de cada cosa, podemos notar que dentro del tabernáculo, no sé si usted, hasta ahorita no hemos visto este elemento que le voy a mencionar, pero no hemos visto ni se va a mencionar, no existe dentro del tabernáculo ni una sola silla o un lugar para sentarse, o algún mueble para sentarse, nada, hermanos. Lo que nos lleva a deducir que las acciones ejecutadas dentro del tabernáculo era un trabajo constante y nunca para estar contemplando o solo estar observando. Desde que el sacerdote entraba al atrio, tenía actividades hasta que terminaba y entraba al lugar santo y al lugar santísimo, principalmente el sacerdote asignado. Hermanos,
siempre tenía una actividad. Es como nosotros aquí, hermanos. No venimos, usted y yo no venimos a otra cosa sino más que a ser edificados en la palabra de Dios, a ser instruidos en la palabra de Dios. Cualquier otra cosa, ¿sí? Cuando menos al momento del servicio, pues está incorrecto, ¿no? Está incorrecto, hermanos. Ya cuando termina el servicio, pues ya viene la coinonía, ya viene, pero mientras, hermanos, comienza la alabanza, comienza la adoración. Estamos ocupados en las cosas de Dios. Y eso es lo que nos enseña, hermanos. Corchetes y cubiertas. Éxodo 36:14. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo. La longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Era la que se me había pasado, cortina de cabra, pero bueno, mencionar. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Y unos 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba en el extremo de la primera serie y otras 50 lazadas a la orilla de la cortina final de la segunda serie. Vuelve a repetir esto en el 36:14. Hizo también 50 corchetes de bronce, ya a partir de la segunda cubierta eran de bronce, para enlazar la tienda de modo que fuese una sola pieza. Éxodo 36:19. Hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros con las mismas medidas que las pieles de estas anteriores de cabra. Y también las últimas de tejones, con pieles de tejones, que era un poquito gruesecita, hermanos, para ponerla encima. Ahora, al darnos cuenta usted y yo el material de cada cortina, podemos observar que escuche bien lo que le voy a decir, podemos observar que para elaborar cada una de estas cortinas necesariamente hubo un sacrificio. ¿Sí? Un sacrificio. Cabra, carneros, tejones. Vaya, ya me la aprendí. Se imagínese al estar preparando esto, nomás que ya como que la memoria ya no funciona bien. Los corchetes, pues, aquí viene el simbolismo. Los corchetes en el tabernáculo eran elementos de oro que unían las cortinas. Bueno, estamos hablando de la primera cortina, ¿no? De púrpura, azul, púrpura y carmesí. Los corchetes en el tabernáculo eran elementos de oro que unían las cortinas, simbolizando la unidad y la cohesión del pueblo de Israel en su adoración. ¿Cuál era la función de los corchetes? Los corchetes de oro mencionados en Éxodo 26:6 y Éxodo 36:13 eran fundamentales en la estructura del tabernáculo. Se utilizaban para unir las cortinas que formaban las paredes y el techo del tabernáculo. Eran un espacio sagrado y unido. En total se hicieron 50 corchetes de oro para la primera cubierta, 50 corchetes de bronce para las siguientes 2 cubiertas o 3 cubiertas, que solo servían para mantener, una vez más repito, unidas las cortinas, ¿sí? Perdón, no solo para mantener unidas las cortinas, sino también lo que representaban la unidad del pueblo de Israel bajo la presencia de Dios. Eso es lo que representa, hermanos. El uso del oro, pues, para estos corchetes no es casual, porque usted y yo ya sabemos que el oro significa, ¿sí? Algo relacionado con la realeza, además pureza, riqueza y valor. Lo que resalta, pues, la importancia y la santidad del tabernáculo como un lugar de encuentro divino. Entonces, al unir las cortinas con los corchetes, simbolizan esa conexión también entre el pueblo, entre Dios y su pueblo, reflejando la unidad que Dios deseaba tener con su pueblo, con sus hijos. La importancia espiritual, hermanos. Los corchetes, reitero, de oro representan unidad y cohesión que deben existir entre también los creyentes. Así como los corchetes mantenían unidas las cortinas, los creyentes están llamados o estamos llamados a estar unidos en nuestra fe y en nuestro compromiso con Dios.
Este simbolismo se extiende a la comunidad cristiana, donde la unidad en Cristo es fundamental. ¿Qué mencioné, hermanos? La unidad en Cristo es fundamental. Esta parte, pues, que estamos estudiando en los capítulos 26, 1 al 14 y 36, del 8 al 19, del libro de Éxodo, se enfocan específicamente en las cortinas, que unidas formarán las cubiertas que están sobre el tabernáculo, que está dentro del atrio y que está formado por el lugar santo y el lugar santísimo, en donde cada una de esas cubiertas, que son 4, tienen una simbología que comentaremos o ahondaremos aquí inmediatamente, ahorita, hermanos. Primera cubierta, el lino con todos sus colores y querubines. Esto significa que nuestro Señor viene del cielo. La primera cubierta estaba constituida por 10 cortinas con bordados azules, púrpura y carmesí. Con esta elaboración podemos vincular el carácter de Cristo, simbolizado por el color del cielo, azul, la presencia de la realeza, púrpura, y su sacrificio y humildad, carmesí. La justicia de Cristo es la cobertura para la iglesia. Esta cobertura era hecha de 10 cortinas y cada una medía 28 codos de largo y 4 de ancho. O sea, ¿sí? Alcanzaban para cubrir totalmente este lugar. Cada una de estas piezas tenían 50 lazos, que era un ojal, ¿sí? O lazo. Y en uno de sus lados, estos lazos ojales eran azules. Y los 50 de una pieza combinaban, o sea, exactamente con los 50 de la otra pieza. Cada lazo de una pieza era unido con los lazos de la otra pieza por un corchete. Es una especie de abrazadera. No sé si está por ahí el corchete. Más adelantito vamos a ver un ejemplo. Puse 3 así como para que usted pueda ver, no sé, presentan diferentes imágenes, ¿verdad? Pero la situación era como un clip, ¿no? Que unía. Esa es la realidad. Así es de que cada lazo de una pieza era unido con los 2 lazos de la otra pieza por un corchete, que era una especie de abrazadera en la primera cortina de abajo. La primera que se ponía era de oro, haciendo una sola cubierta. 50 es el símbolo del Espíritu Santo. 5 es símbolo de gracia. 10 es símbolo de justicia. El azul simboliza lo celestial. El púrpura, la gloria real. Y el carmesí, la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, pues, describamos esta primera cortina, la cortina de azul, púrpura y carmesí, con los querubines. Estaba compuesta por 10 cortinas de 4 codos por 28, o sea, un conjunto de 40 codos por 28. Esas cortinas son de lino fino torcido, azul, púrpura o escarlata o carmesí, con querubinas de obra primorosa, así lo describe la escritura. Ya sabemos usted y yo el significado de cada color. Esta cortina y las demás cortinas representan a Jesucristo, pero también a los creyentes tal como son vistos en Cristo o aceptos por medio de Jesucristo ante Dios. Los hijos de Dios, pues, tal como son vistos en el santuario, según lo presentan Efesios y Colosenses, están revestidos o deben estar revestidos del carácter de Cristo. Las cortinas estaban unidas entre sí con lazadas de azul y corchetes de oro, la primera, hablando de la unidad celestial y también la unidad de la iglesia. En Cristo, ¿sí? Debemos estar unidos con Cristo y con Cristo, con Dios también, ¿no? Así como el conjunto de las cortinas, estaban unidas unas con los otros, con los corchetes, formaban una sola habitación. Un tabernáculo, como lo leímos en Éxodo 26:6. Asimismo, habla de la unidad con el Padre, de la unidad de Cristo con su iglesia, y la iglesia con Cristo, obviamente, y la iglesia una con otro. Los querubines entretejidos en esta cubierta tienen un particular significado. Cuando Moisés, Aarón y los hijos de los sacerdotes entraban en el santuario y levantaban los ojos, veían precisamente
estos colores y estos seres celestiales, hermanos. Es como ver hacia arriba y ver al que fue levantado, ¿sí? Segunda cubierta, hermanos, segunda cubierta, el pelo de cabra. ¿Qué significa? Cristo es consagrado para la expiación. Esta segunda cubierta, ¿sí? Estaba de 6 y 5 cortinas, o sea, eran 11 cortinas de pelo de cabra, llamadas en su terminología estricta, pues la tienda, ¿no? La tienda. Esta cobertura de pelo de cabra sin teñir, era directamente, indica la pureza de la justicia de Cristo. Jesús vivió, usted y yo lo sabemos, una vida santa, sin pecado. Y esta segunda cubierta fue hecha de pelo de cabra. Ahora, existen diferencias entre esta cortina y la primera, o sea, concretamente los materiales. Los corchetes ya no eran de oro, hermanos, ¿sí? Y no estaba teñida, era piel de cabra. Y esta obviamente es más grande que la primera, que tenía 10 cortinas y esta eran 11 cortinas. Esta segunda cubierta pues tenía 11 cortinas y cada una medía 4 codos de ancho por 30 de largo, también estaba más amplia. La primera, como les dije, tenía 50 corchetes de oro y tenía 50 corchetes de bronce. La primera tenía 50 corchetes de oro. Esta segunda, 50 corchetes de bronce. Aunque algunos opinan que eran cabras negras o blancas, el color no era importante, pues no se menciona aquí. Lo que sí es importante es que era pelo de cabra, pues era un animal de ofrenda por los pecados, ¿sí? Como Cristo se ofreció. El pelo, pues, era símbolo de separación. Cuando se hacía un voto nazareo, ¿sí? Acuérdense que una cosa es Jesucristo, el nazareno, y otra cosa, nazareo. Nazareo era un voto, ¿no? El voto nazareato era de no rasurarse, dejarse tanto el pelo como la barba, así, sin cortarse. Ese era el voto nazareo. Es diferente nazareno, ¿ok? Entonces, el pelo era símbolo de separación. Cuando se hacía un voto nazareo, era para estar separado de todo lo que era profano, mundano, para llevar a cabo el propósito divino, como lo fue el caso de Sansón. Además, las mujeres que hilaban el pelo de cabra para esta cubierta fueron aquellas impulsadas por su corazón para este trabajo. O sea, ellos lo hicieron voluntariamente. Cristo no fue obligado a llevar a cabo el sacrificio por nuestros pecados, sino que lo hizo voluntariamente. Fue un deseo de su corazón, misericordia por nosotros, hermanos. Y Dios quiere que lo que hagamos, ¿sí?, no sea por obligación, hermanos, sino porque verdaderamente hay una convicción en nuestro corazón. Como dice la Escritura, el Espíritu Santo nos constriñe, o sea, constreñir hace referencia, fíjese, a algo que hacemos, pero sin obligación. Pero es una convicción de hacerlo. Por llamarle así, obligación sin obligación, ¿sí? Nada más para que lo podamos comprender. La razón, pues, por la cual esta cubierta era más grande que la primera era que debía cubrirla. Se extendía por la parte de atrás del tabernáculo y por los lados y al frente, ¿sí? En la sexta cortina que sobraba, se doblaba hacia atrás del tabernáculo y por los lados y al frente. Esa sexta cortina es lo que hacía, ¿sí? En este caso, pues, ese doblez era importante, escuche bien, ese doblez era importante porque pone un énfasis en lo que representa. En este caso, representa el perdón de nuestros pecados por el Señor Jesucristo. Nos cubre, nos abraza. Jesús, pues, el que se ofreció a sí mismo para quitar nuestros pecados, es lo que se representa aquí. Los corchetes en esta cortina eran de bronce en vez de oro, en lugar de oro, pues el bronce es tipo de juicio y fue sobre Cristo sobre quien cayó el juicio de Dios. Así dice Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros, ¿qué?
curados, sanados, limpiados, restaurados, hermanos. Tercera cubierta. La cubierta tercera estaba hecha de piel de carnero, pero teñida de rojo. Cristo pues derrama su sangre por nuestros pecados. Esta tercera cubierta estaba hecha con pieles de carneros teñidas o pintadas de rojo. El carnero era la víctima sacrificada con motivo de la consagración de los sacerdotes. Éxodo 29:19. Esta cubierta nos hace ver que la vida se debe de consagrar a Dios. Una consagración hasta la muerte, hermanos, teñida de rojo por la sangre de Cristo. En 2 Corintios 5:15 y Efesios 5:2, precisamente los vamos a leer ahorita, y hablan de que la separación exterior, escuche bien, la separación exterior sin consagración interior del corazón al Señor conduce solamente a religiosidad. Solamente a religiosidad, hermanos. Fíjese lo que dice 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, está el término ese. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó de los muertos. Resucitó por ellos de los muertos. Hermanos, parece un bonito juego de palabras, ¿no? Pero Él es el único, sí, que nos da vida, porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando viene el santo, sí, el santo de Israel, hermanos, pues todos nosotros morimos o estábamos muertos y ratifica nuestra muerte, porque queda evidenciada ante la santidad de Cristo. Pero en Él podemos tener vida. Efesios 5:2, y entonces sí, andemos en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Una vez más repito, la separación, ¿sí? Queremos apartados para Dios, queremos vivir apartados para Dios. Bueno, esa consagración, esa apartarnos para Dios sin consagración interior del corazón, no funciona, hermanos. Porque dice que el que se acerca a Dios debe de creer que le hay, ¿sí? Y sin fe es imposible agradarle. Las pieles de carneros, pues, de esta cubierta estaban teñidas de rojo. Los carneros eran utilizados para los sacrificios como ofrenda de sustitución. Fue un carnero el que sustituyó a Isaac cuando recibió el mandato del Padre Celestial de sacrificar a Abraham a Isaac, ¿sí? Génesis 22:13 así lo testifica. Cuando estaba a punto, ¿verdad?, de levantar su mano sobre su hijo, entonces Dios le dijo, no le hagas daño al jovencito, al niño. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Esto lo podemos encontrar en Génesis 22:13. Juan 3:16, pues esto habla del amor de Dios por su pueblo demostrado objetiva y claramente por medio de Cristo. No lo sabemos, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue necesario, pues, el derramamiento de sangre para hacer esta y las otras dos cubiertas. En Hebreos 9:22 también nos dice así, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cuarta y última cubierta. Eso lo leímos en 19:8, perdón. Cuarta cubierta. La piel de tejones, en 26 y el 38 de Éxodo. La piel de tejones, hermanos, significa que Cristo es nuestra cobertura de los ataques del enemigo. Las pieles de tejones formaban la última cubierta. Como vimos, todas las demás se cubrían con esta. Era más amplia que la primera. Y esta quedaba expuesta, era lo que estaba en la parte de arriba. Y solamente se veía ¿de qué color? Pues como un
color gris, ¿sí? Fuerte, oscuro. Entonces, estaba expuesta y esta cobertura estaba expuesta, como era la última, la de mero arriba, hermanos, estaba expuesta a las inclemencias del tiempo. Su material, esto es la piel de tejón, no tenía ninguna belleza y casi sin color, ya que era oscura. Para poder ver la belleza de esta tienda, había que entrar en ella, pues su exterior era muy común, era muy típico, se veía, vamos a decir, muy sencillo. Esta piel, pues, no era atractiva, la piel de tejón, pero sí costosa. Pues no abundaba mucho y era una buena o servía de buena protección. Se dice que en ese tiempo contemporáneo se usaba para elaborar calzado, ¿sí? De piel, y era precisamente permeable, ¿no? O impermeable. Dice así Ezequiel 16:10. Ezequiel 16:10. Una descripción de lo que Dios hizo aún por un pueblo infiel. Dice, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Ese es el amor de Dios. Eso es lo que Dios hizo, aún por un pueblo, como le digo, infiel. Para esta cubierta, la de que era de piel de tejón, también fue necesario por la muerte de animales. Piel resistente al clima, al sol, a las lluvias, vientos, así como esta cubierta resistía todo, también Cristo resistió todo, ¿sí? Todos los ataques de Satanás, de los fariseos, de los religiosos, de aquellos que supuestamente conocían la Escritura. Y aún con todo esto murió para nuestra protección, para nuestra cobertura. Qué maravilloso, iglesia, que podamos comprender esto. Qué maravilloso es darnos cuenta, conocer que Jesucristo sufrió todo tipo de ataque, todo tipo de vituperio, de escarnio, de azotes, de humillación, de crucifixión. Y así estaba escrito que el Cristo padeciese y llegara a la cruz, una muerte que por su forma daría de qué hablar hasta los tiempos más lejanos. ¿Sí, hermanos? Hasta hoy, iglesia. Ahora sabemos pues que con todo esto, iglesia, que Él es nuestra cobertura segura y debemos permanecer bajo su sombra, bajo sus alas, bajo su protección. Las cubiertas, pues, un llamado a permanecer bajo el cuidado de Dios. El salmista, que conocía muy bien, ¿verdad?, al Padre Celestial, lo describe así. Salmo 61:4. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Otra versión, bajo la sombra de tus alas. Salmo 57:1. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Y el Salmo 91:4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Esta cuarta cubierta es de pieles de tejones, como lo vimos. Era la cubierta exterior, hermanos. Era lo único que se veía desde afuera, junto obviamente con el velo que a la entrada del lugar santo y también a la entrada del atrio. Ahora, escuche bien. Para ver las cortinas, ¿sí? Las cortinas, la primera cortina, la primera cubierta, ¿sí? De azul, púrpura y carmesí, hermanos, donde estaban bordados los querubines, pues tenían que estar dentro, no se podían ver de afuera. Todo lo que estaba dentro solamente se podía observar precisamente por aquellos sacerdotes o sacerdote en turno que entraba solamente él al lugar santo y santísimo, ¿sí? En donde del exterior no se podía observar esta cubierta, o solamente se observaba la cubierta de tejones, pero no
la de lino torcido. Lo mismo sucede, escuche bien lo que le voy a decir. Lo mismo sucede con la obra de Dios y de Jesucristo. Es necesario estar en Él para poder comprender toda su grandeza, su voluntad, amor y compasión por su creación. Solamente dentro del lugar santo y santísimo se puede ver, sí, esa maravillosa primera cortina de azul, púrpura y carmesí con los querubines ahí, hermanos. Termino con esto, iglesia, enfatizando una vez más esto último. Escuche bien. Para conocer la grandeza de Dios, para comprender su obra a plenitud, para que sea revelada su voluntad perfecta y sobre todo para tener fe y amar a Dios, se requiere estar de este lado. Se requiere estar del lado de Dios. Se requiere estar caminando en su camino. Se requiere estar bajo su cobertura. ¿Sí? Porque de aquel lado solamente se va a ver religiosidad, tradición y solo costumbre. Y todo se seguirá viendo oscuro y gris. Porque solamente la vida toma sentido cuando estamos en Cristo Jesús. Y eso es lo que veía el sacerdote que entraba al lugar santísimo y podía experimentar esa presencia de Dios y podía salir, sí, y narrar y contar y explicar todo lo que allá adentro se hacía, que tomaba sentido en aquellos que verdaderamente se acercaban a Dios con esa fe pura, con esa fe completa, con esa fe de Dios en el corazón, hermanos. Amén. Demos gracias a Dios porque nos revela el sentido de todo lo que Él dejó por escrito, pero también de todo lo que Él estableció en todos los aspectos hoy, en este caso de las cubiertas, cortinas del tabernáculo. 4 cubiertas que solamente la más hermosa y la que tiene todo el sentido es la que se veía de adentro, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre bendito, porque en tu amor y misericordia nos revelas tu perfecta voluntad. Nos llenas de esperanza, de plenitud, mi Dios, y nos revelas total y absolutamente tu plan perfecto, Señor. Y todo, mi Dios, lo que tú hiciste y todo lo que simboliza esa grandeza, Señor, de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario y de todo lo que representa, mi Dios, esa unidad, esa entrega, esa consagración plena, mi Dios, en donde tú eres, Padre, nuestra cobertura. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro guía, tú eres nuestro protector y solamente estando contigo, Señor, lo vamos a poder ver y sobre todo valorar, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, que cada uno de los que estamos acá podamos estar en esa condición, Padre, de tener esa comunión verdadera contigo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Esa es la exposición de las cubiertas, ¿sí?, de que Dios mandó hacer para el tabernáculo.